Bienvenidos al taller de prevención y protección contra incendio. Los objetivos de este módulo son programar la frecuencia de los simulacros de emergencia, implementar extintores de acuerdo a los materiales combustibles identificados en la operación, procedimientos de uso e inspección de extintores, distribución de equipos de protección contra incendio, clasificación de niveles de riesgo por la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, según la cantidad de combustible y el calor del fuego. Ubicación de extintor, señalización, altura y peso, dispuesto por la norma técnica peruana. Los simulacros en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el artículo 155, inciso A, dice: efectuar simulacros de emergencia por lo menos una vez cada trimestre, con el fin de familiarizar a los trabajadores en las operaciones de respuesta a emergencias, para mejorar las actuaciones, analizando las fallas, con la ventaja de no tener que sufrir una situación real de emergencia. Es importante actuar en todo momento con el mismo rigor que si se tratara de una situación real. El extintor, según la norma técnica peruana 350,043-1, aprobado el 2011, hace referencia a extintores portátiles, donde se define a un extintor como un aparato que contiene un agente extintor en su interior, que puede ser proyectado o dirigido sobre un incendio por acción de una presión interna, con el fin de apagar el fuego en su fase inicial, y puede transportarse y operarse manualmente. Tipos de extintores. De acuerdo al agente extintor, se dividen en los siguientes tipos: extintores a base de agua, a base de espuma, a base de dióxido de carbono, a base de polvos, a base de compuestos halogenados, a base de compuestos reemplazantes de los halógenos. El extintor de agua actúa principalmente por enfriamiento, por la absorción del calor que posee, y secundariamente actúa por sofocación. El agua que se evapora a elevadas temperaturas de la combustión expande su volumen en aproximadamente 1671 veces, desplazando el oxígeno y los vapores de la combustión. Son aptos para fuegos de la clase A. No deben usarse bajo ninguna circunstancia en fuegos de la clase C, porque el agua conduce la electricidad. Extintores de espuma, conocidos como los extintores AFFF, actúan por enfriamiento, por sofocación. La espuma genera una capa continua de material acuoso que desplaza el aire, enfría y impide el escape de vapor, con la finalidad de detener o prevenir la combustión.
Los extintores más usuales utilizan AFFF, que es apta para hidrocarburos. Estos extintores son aptos para los fuegos de la clase A y fuegos de la clase B. Extintores de dióxido de carbono. Cuando es descargado el dióxido de carbono, se expande abruptamente. La temperatura del agente desciende drásticamente hasta valores que están alrededor de los menos 79 grados centígrados, lo que motiva que se convierta en hielo seco, conocido como la nieve carbónica. Esta niebla, al entrar en contacto con el combustible, lo enfría. También hay un efecto secundario de sofocación por desplazamiento del oxígeno. Se utiliza en fuegos de la clase B y de la clase C. No son conductores de la electricidad. El extintor de polvo químico seco triclase ABC actúan químicamente interrumpiendo la reacción en cadena por sofocación. El fosfato monoamónico, del que generalmente están compuestos, se funde a las temperaturas de la combustión, originando una sustancia pegajosa que se adhiere a la superficie de los sólidos, creando una barrera entre estos y el oxígeno. Son aptos para fuegos de la clase A, B y C. Extintor a base de reemplazantes de los halógenos. Los halógenos, haloclean y halotrón 1, actúan, al igual que el polvo químico, interrumpiendo químicamente la reacción en cadena. Tienen la ventaja de ser agentes limpios, es decir, no dejan vestigios ni residuos, no son conductores de la electricidad. Son aptos para fuegos de la clase A, B y C. Extintor a base de polvos especiales para la clase D. Algunos metales reaccionan con violencia si se aplica el agente extintor equivocado. Existe gran variedad de formulaciones para combatir los incendios de metales, combustibles o aleaciones metálicas. No hay ningún agente extintor universal para los metales combustibles. Cada compuesto de polvo seco es efectivo sobre ciertos metales y aleaciones específicas. Actúan por sofocación, generando, al aplicarse, una costra que hace las veces de barrera entre el metal y el aire. Algunos también absorben calor, actuando por enfriamiento, al mismo tiempo que por sofocación. Son aptos para los fuegos de la clase D. Extintor a base de agua pulverizada. Se diferencia de los extintores de agua común porque poseen una boquilla de descarga especial que produce finas gotas, produce niebla y que además posee agua destilada. Todo esto los hace apto para los fuegos de la clase C. No conduce la electricidad. Son más efectivos que los extintores de agua comunes por la vaporización de las finas gotas sobre la superficie del combustible, que generan una mayor absorción del calor y un efecto de sofocación mayor. Recordar que el agua, al vaporizarse, se expande en aproximadamente 1671 veces, desplazando oxígeno. Son aptos para fuegos de la clase A y C. Extintor para fuegos de la clase K a base de acetato de potasio. Son utilizados
en fuegos que se producen sobre aceites y grasas, productos de freidoras industriales, en cocinas. El acetato de potasio se descarga en forma de una fina niebla que al entrar en contacto con la superficie del aceite o grasa reacciona con este, produciéndose un efecto de saponificación, que es la formación de una espuma jabonosa que sella la superficie separándolo del aire. También esta niebla tiene un efecto refrigerante del aceite o grasa. ¿Cómo combatir el incendio con un extintor? Tirar o jalar en posición vertical del extintor quita el pasador de seguridad rompiendo el precinto que lo sujeta. Apuntar. Apunte la boquilla del extintor o su trompa o manguera a la base del incendio. Presionar la manilla para descargar el agente extintor. Esparcir de lado a lado en forma de abanico. Mantenga el extintor apuntando a la base del fuego. Observe el área del incendio. Si vuelve a surgir llamas, repita el proceso. Los tipos de gases impulsores son en base al tipo de gas. Para el dióxido de carbono, el más utilizado y se emplea en seco. Presuriza asimismo los polvos químicos secos, el agua y las espumas. El nitrógeno se emplea a veces por sustitución del dióxido de carbono. Presuriza los salones, los polvos químicos secos, el agua y las espumas. El aire solo se utiliza con el agua. Presuriza el agua. La inspección de extintores se realiza con el objetivo de observar si el extintor está en el lugar indicado, si es de fácil acceso, que su vía de acceso no esté obstruido, no presenta ningún tipo de deterioro, el manómetro indica la buena presión, verificar la tarjeta de inspección. Se hace con una frecuencia mensual para observar su ubicación, accesibilidad y el estado del extintor y todas sus inscripciones en lugares de riesgo, hasta 2 inspecciones por mes, como mínimo. Cada 6 meses, para verificar el peso del extintor, su presión en caso de ser necesario, así como el peso mínimo previsto para las botellas que contengan el agente impulsor. Anualmente, para la verificación de los extintores por una empresa de servicio especializado, y cada 5 años se debe de realizar el retimbrado de acuerdo con la norma técnica peruana que hace referencia a la prueba hidrostática de los cilindros de presión. Los equipos de protección contra incendio pueden ser portátiles y fijos. Portátiles de transporte manual, como los extintores manuales, y de transporte sobre rueda, extintores de mayor capacidad y volumen sobre ruedas. Dentro de los equipos de protección contra incendios fijos de acción manual tenemos a los hidrantes, a los gabinetes contra incendio y a los carreteles de la manguera. La acción automática tenemos a los rociadores ubicados en los techos de los almacenes o en los lugares donde tienen alto potencial de incendio, y los detectores de humo para identificar preventivamente un amago de incendio.
Los niveles de riesgo, según la norma técnica NFPA, lo hace en base a la cantidad de combustible y el calor. El fuego va hacia arriba. Cuando la carga de incendio es más alto, el incendio es más fuerte. Tiene 3 niveles de riesgo. Un riesgo ligero o bajo, cuando la cantidad y combustible de los materiales son bajos. Generalmente se encuentra en las oficinas, residencias, bibliotecas y auditorios. El riesgo ordinario medio tiene 2 niveles. Un primer nivel con una combustibilidad baja, cantidad de combustible moderado en una altura de 2.5 metros y el fuego de moderado calor. El nivel 2, combustibilidad y cantidad de combustible moderado a alto. Pilas de fuego moderado desde 3,5 metros y pilas de fuego intenso con alturas de 2.4 metros. Estos materiales se encuentran en almacenes, la altura de la pila del material. El riesgo extra o alto también tiene 2 niveles. Un primer nivel que considera cantidad y combustibilidad de los contenidos muy alta. Presencia de polvo, pelusas u otros materiales que favorecen una rápida propagación de incendios. Fuego de intenso calor, presencia de poco o ningún tipo de líquido combustible o inflamable. Se encuentra en las fábricas textiles. El segundo nivel, moderado o sustancial cantidad de líquidos inflamables y combustibles. Ocupancias donde el área de almacenamiento de combustible es extenso. Áreas de hidrocarburos. La ubicación de extintores, según la norma técnica peruana 350,043-2, será determinado en función al nivel de riesgo evaluado. El área máxima cubierto por cada extintor, en un riesgo bajo, 280 metros cuadrados, en un riesgo moderado, 140 metros cuadrados, y en un riesgo alto, 93 metros cuadrados. La distancia máxima a recorrer hasta el extintor para los 3 niveles de riesgo debe de ser de 23 metros. La señalización del extintor, según la norma técnica peruana 350,043-1, aprobado el 2011 para extintores portátiles, considera que se puede demarcar el piso con un área de 100 centímetros por 100 centímetros, considerándose esta señalización como opcional. El extintor debe de mantener la numeración correlativa de la organización. La señalización de su ubicación de igual forma debe de mantener la numeración correlativa del extintor y la señalización del pictograma para su ubicación. El cartel debe de ser fotoluminiscente. La altura y peso para la ubicación de extintores para extintores mayores a 18 kilos a no más de 10 metros del piso. Cuando no es posible colocar un soporte en la pared, se debe de preparar una base a 0.20 metros del piso, sobre el cual se ubicará el extintor. La altura de instalación, hasta 1,50 metros
de altura del piso a la parte superior del extintor y 1,80 m del piso a la parte inferior del aviso de emergencia o de la señal del extintor. Equipos contra incendios. Se considera al hidrante es un equipo que suministra gran cantidad de agua en poco tiempo, permite la conexión de mangueras y equipos de lucha contra incendio, así como el llenado de cisternas de agua de los bomberos. El hidrante forma parte del establecimiento a proteger. En resumen, los simulacros ayudan a mejorar la respuesta a emergencias. Analizando las fallas identificadas, se puede prevenir en situaciones reales. El extintor contiene un determinado agente en su interior. Hay extintores manuales y de transporte sobre ruedas. Los tipos de extintores son a base de agua, de espuma, de dióxido de carbono, de polvos, de compuestos halogenados y de compuestos reemplazantes de los halógenos. El extintor de agua actúa por enfriamiento. El agua se evapora a elevadas temperaturas. No debe usarse en fuegos de la clase C porque el agua conduce la electricidad. El extintor de espuma A, triple F, actúa por enfriamiento y sofocación. Son aptos para fuegos de la clase A y B. El extintor de dióxido de carbono, cuando se descarga, se expande abruptamente, la temperatura desciende hasta menos 79 grados centígrados, se usa en los fuegos de la clase B y C. El extintor de polvo químico seco triclase ABC actúa químicamente, interrumpiendo la reacción en cadena, se adhiere a la superficie. Son aptos para los fuegos A, B y C. El extintor a base de reemplazante de los halógenos interrumpe químicamente la reacción en cadena. Son aptos para los fuegos de la clase A, B y C. Extintores a base de polvos especiales para la clase D actúan por sofocación, generándose una costra al aplicarse. Son aptos para fuegos de la clase D. No existe ningún agente extintor universal. Extintores a base de agua pulverizada poseen una boquilla de descarga especial que produce niebla. Son aptos para los fuegos de la clase A y C. Extintores para los fuegos de la clase K a base de acetato de potasio se usa sobre aceites y grasas. Se descarga en forma de una fina niebla, produciéndose un efecto de saponificación, que es la espuma jabonosa. Para combatir el incendio con un extintor, tirar o jalar el pasador de seguridad, apuntar la manguera a la base de incendio, presionar la manilla para descargar y esparcir de lado a lado en forma de abanico. Los tipos de gases impulsores son el dióxido de carbono, el nitrógeno y el aire. En la inspección de extintores, evaluar su ubicación, la vía de acceso, los cilindros no deben de presentar ningún deterioro, el manómetro debe de indicar la buena presión y verificar la tarjeta de inspección en forma mensual. Cada 6 meses, verificar el peso, recarga del extintor anual y cada 5 años la prueba hidrostática. La distribución de equipos de protección contra incendio son equipos portátiles y fijos. Según la norma de la NFPA, los niveles de riesgo se evalúan en base a la cantidad de combustibles y el calor del fuego. Son de riesgo ligero o bajo, riesgo ordinario o medio y riesgo extra o alto. La ubicación de extintores, dispuesto por la norma técnica peruana, es determinando en función al nivel de riesgo evaluado. La señalización
de la ubicación del extintor son carteles fotoluminiscentes y la ubicación de altura en base al peso del extintor.